En el mes pasado inicié hablando de esta serie, encarnando el reino de Dios en nuestras vidas. Porque esta es la parte importante. Si encarnamos el reino de Dios en nuestras vidas, vamos a encarnar el reino de Dios en nuestra iglesia. Y si encarnamos el reino de Dios en nuestra iglesia, vamos a encarnar el reino de Dios en la sociedad donde existe gran necesidad. Vimos, hermanos, que la iglesia primitiva crecía cada día. Y también señalamos por qué nuestra iglesia, las iglesias actuales, no crecen como crecían anteriormente. Han dejado de crecer, han estado menguando. Les hablé de la importancia de nuestro nacimiento, de nuestro nuevo nacimiento. Les hablé de la importancia de poder buscar el conocimiento intelectual o académico y el personal, la parte práctica, aprendiendo del mejor maestro. Y el domingo pasado les hablé en cuanto a ser transformados a través del conocimiento que hemos adquirido de la palabra del Señor. Y todo ministerio, todo cristiano, toda persona que conoce a Cristo debe ser transformado constantemente. Porque si no hay transformación en nuestras vidas, entonces vamos a empezar a menguar. Y es por eso que tenemos que ser transformados constantemente y permanentemente. Y estas tres cosas que he englobado en estas semanas que han pasado, podríamos pensar que es todo en relación a nuestra vida cristiana. Pensar que solamente la vida cristiana, hermanos, se basa en estas tres cosas: nuevo nacimiento, aprender el conocimiento y ser transformado. Sin embargo, Jesús comparte un cuarto elemento que debe ser siempre el eje donde deben de girar estos tres anteriores. Y aunque este elemento, hermanos, ha sido muy controversial en muchas iglesias y en muchas personas, en muchas vidas, el tema que Jesús maneja ha sido muy controversial, y estoy hablando de los años 1906, así que no es de ahora, sino es mucho más atrás. Cuando escuchamos a los jóvenes cantar, para muchos puede ser controversial el tipo de instrumentos, porque así se nos enseñó en muchos años atrás en nuestras iglesias. Y puede ser controversial para ti. Pero cuando lees los salmos y buscas entender los salmos, te das cuenta de que a Dios le agrada muchos instrumentos. Y que la adoración y la alabanza puede ser acompañado. Yo siempre, cuando he tenido grupos de alabanza, siempre les digo, la adoración, el canto es el que resalta, no los instrumentos. Los instrumentos solamente nos entonan y sirven de fondo. Pero lo que tiene que expresarse con entendimiento es la adoración, la alabanza. Y lo hemos trabajado así. Nosotros, hermanos, repetidas veces hemos oído y leído en las Escrituras que nos hablan de la gran comisión. El último capítulo de Mateo nos habla de la gran comisión, cuando nos dice, por tanto, id y haced discípulos. Esta es la encomienda muy difícil de cumplir por nuestras propias fuerzas. Por ser una tarea tan difícil e imposible por nuestras propias fuerzas, Jesús, antes de ascender a los cielos, nos dio esta promesa, la promesa de ser investidos por el Espíritu Santo. Esa promesa en la cual debes de pensar, de tomarla para ti. Y no pienses que es para otras iglesias, otros hermanos, porque nosotros tenemos la fe en el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Entonces no puedo desprender uno y decir, esos son de ellos, pero estos son de nosotros. No puedo restringir, limitar la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque la palabra del Señor nos dice que en el Espíritu hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y lo cantamos muchas veces en esas seguidillas, en esas cadenas. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Y nos emocionamos y lo cantamos, y esas cadenas, ¿cómo nos recuerda nuestra juventud? Qué hermoso era, ¿no? Yo agarraba la guitarra y con eso era el tiempo de la alabanza en la iglesia. No, con una cadena solamente, porque esa sigue a esta y la otra sigue a esa, y hasta que después de 15 minutos terminaba. Amados hermanos y hermanas, Jesucristo, antes de ascender al cielo, sabiendo que ser testigos de Él es cosa difícil e imposible por nuestras propias fuerzas, nos dio la promesa de ser investidos por el Espíritu Santo. Lucas, ahí en la pantalla, hoy no me vayan a decir que eso que está predicando el pastor no es bíblico. Se van a dar cuenta por qué. Lucas capítulo 24, versículo 26 al 46. Juntos dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Versículo 48 nos dice, y vosotros, en nuestro término, o nuestra expresión es, y ustedes son mis testigos en el presente de estas cosas. Pero ¿cuándo? Ahí es donde vemos el futuro, seremos. ¿Cuándo? Cuando seamos investidos del poder de lo alto. Y es una de las cosas que como cristianos siempre debemos buscar, esa investidura del poder de Dios. Esta es la promesa que Jesús nos dijo que recibiríamos para poder realizar el mandato de Dios. Ser investidos de poder para ir y predicar el Evangelio. Si vimos que la iglesia primitiva crecía cada día, la razón es esta: ser investidos. Y al ser investidos eran testigos de Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 5 y versículo 8, donde leímos hace un momento. Nuevamente Jesús les recuerda esto a través de Lucas, que escribe el libro de los Hechos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la palabra de Dios nos dice, en la promesa que Dios está haciendo, que seremos bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, después de haber creído, después de haber recibido el bautismo de Juan. La promesa es de recibir el bautismo del Espíritu Santo, la investidura de poder del Espíritu Santo. Por eso el versículo 8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo no haya venido sobre nosotros, no tenemos el poder. Pero cuando el Espíritu Santo viene y te inviste, entonces te da de su poder para ser testigos
Dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús promete, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo. Nuevamente les repito, aunque hablar del bautismo del Espíritu Santo ha sido controversial para muchas personas y muchas iglesias, pero esta es la promesa de Jesús y fue cumplido. No solamente en el día del Pentecostés, en el día del Pentecostés cae sobre toda la iglesia que había creído en el Señor, en los discípulos que eran la iglesia del Señor. Y de allí, ese poder que ellos reciben, lo van llevando por los pueblos, por las aldeas, siendo testigos del Señor. De igual manera, aquellos que creían eran bautizados del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Esa es la promesa de Jesús y fue cumplido. Esa fue la profecía de Joel y fue cumplido. Y eso es lo que podemos ver en toda la Biblia, el mover del Espíritu Santo en la vida de las personas a quien Dios les daba un ministerio que realizar. Porque no solamente fue en el día del Pentecostés, hermanos. En el día del Pentecostés hubo una manifestación mayor. Pero la manifestación del Espíritu Santo en su bautismo se siguió derramando y hoy se sigue derramando en la vida de todo aquel que busca ser investido por el poder de Dios. Veamos, Hechos capítulo 19, versículos 1 al 6. Leemos juntos, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos sobre ellos, el Espíritu Santo leí mal. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Repito otra vez, aunque el tema del bautismo del Espíritu Santo sigue siendo controversial en muchas iglesias, hermanos, esa es la promesa que el Señor nos dejó antes de ascender. Y esa promesa que cumplió en la vida de su iglesia. Los evangelios registran muchas veces la manifestación del Espíritu Santo. Y el libro que nosotros conocemos como el libro de los Hechos, algunos teólogos dicen que no debe ser llamado el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino debe ser llamado como el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es el mover del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles en que empieza a hacer milagros, a hacer maravillas, porque ninguno de los apóstoles era los que hacían los milagros. Dios los hacía a través de los apóstoles. La manifestación en los evangelios más sobresalientes es la concepción de Jesús. El embarazo de María fue conforme al anuncio del ángel en esa manifestación del Espíritu Santo. Y es a través de la obra poderosa del Espíritu Santo en que María puede recibir esa sombra y tener a Jesús en su vientre.
Y siendo que es el Espíritu Santo que cubre a María, es determinado que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es allí donde podemos ver la manifestación del Espíritu Santo, no solamente en el anuncio de la concepción de Jesús, sino por esa manifestación del Espíritu Santo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Veámoslo en Lucas capítulo 1, versículo 35. Juntos dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con sus sombras, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora bien, hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos a Ezequías hablando de la promesa del Espíritu Santo que nos daría un nuevo corazón y un conocimiento personal de Dios. La manifestación del Espíritu Santo nos da un nuevo corazón, ya lo he señalado en los mensajes anteriores, pero nos da un conocimiento de forma personal de Jesús. Ezequías capítulo 36, versículo 25, versículo 27. Juntos dice la palabra del Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardáis mis preceptos, y los pongáis por obra. Os daré un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de cada uno de nosotros. Está la transformación. Dios quita ese corazón de nuestra carne, ese corazón de piedra, y nos da un corazón de carne. Y lo más hermoso, hermanos, es que cuando somos bautizados por el Espíritu Santo viene en nuestras vidas y es permanente para con nosotros. El escritor de Hebreos, hermanos, señala que Jesús aprendió obediencia, fue perfeccionado y era santo. Entonces tú puedes decir, o era santo o fue perfeccionado. Vean el orden. Hay obediencia. A través de la obediencia es perfeccionado. Y al ser perfeccionado es santo. ¿Por qué? Todo un procedimiento de crecimiento y madurez a través del Espíritu Santo. No solamente contribuyó en la encarnación de Jesús, sino también contribuyó en su crecimiento y en su madurez. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. Dice la palabra del Señor. Juntos en la pantalla dice. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor por tal, versículo 26, porque tal sumo sacerdote Entonces, hermanos, podemos nosotros ver que aunque con toda la claridad que nosotros podemos ver que el Espíritu Santo, hermanos, estaba activo en la vida de Jesús. No solamente en su nacimiento, sino fue en toda su vida. Estaba activo desde al principio. Es el Espíritu Santo que anuncia a María. Está activo en la vida de Jesús desde el inicio. Y aunque Jesús, hermanos, tenía doble naturaleza, la divina y la humana, cuando estuvo en la tierra vivió como todo un ser humano. No hizo trampa de decir, ahora vivo como ser humano,
pero por aquí voy a vivir como un ser divino. No hace trampa. Dice la palabra del Señor que desechando toda su gloria allá en los cielos, vino a humanarse, a encarnarse, a hacerse un ser humano igual que nosotros. No vino a hacer trampa. Filipenses 2, 6 al 8. Juntos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados hermanos y hermanas, Jesús vivió 100% como todo ser humano y por eso murió para nuestra salvación. Las maravillosas obras que Él hizo fue por la obra poderosa del Espíritu Santo. Si prestamos atención a la lectura de los evangelios, veremos que fue después del bautismo de Jesús, después que Jesús es investido del poder del Espíritu Santo, fue entonces cuando empezaron las sanidades, las liberaciones y la mayor transformación de los corazones. Corazones duros, corazones de roca, de piedra, en corazones sensibles. Porque es allí donde el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de Jesús. Y esto, repito otra vez, el Espíritu Santo está desde el principio. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos va a decir, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Principio de la creación, existe el Espíritu Santo. En la aparición de Jesús, ahí está la manifestación del Espíritu Santo. En la ascensión de Jesús, se queda el Espíritu Santo para todo aquel que cree en Él, para ser sus testigos, ser investidos. Amado hermano y hermana, el Señor nos muestra el poder del Espíritu Santo obrando en su vida. Y ese poder manifiesto en su vida también nos dice que puede estar en nuestra vida. Porque dice que mayores cosas harán los que creen en su nombre. Pero tienen que esperar la investidura del Espíritu Santo. Tienen que buscar la investidura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Vimos en los versículos anteriores de Ezequías, podemos nosotros ver que existe el bautismo del agua, arrepentimiento de los pecados, el perdón de nuestros pecados. Y es lo que manifiesta el agua. El versículo 25 de Ezequías 36 nos dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Recibimos el bautismo del agua para el perdón de nuestros pecados, para ser limpiados de toda nuestra inmundicia al creer en el Señor. Pero también recibimos el bautismo del Espíritu Santo para ser testigos de Él. Y el Espíritu Santo, como les dije anteriormente, se ha movido desde la creación y en toda la historia del pueblo de Dios, narrado en la palabra de Dios, encontramos el mover del Espíritu Santo en las vidas de forma especial de las personas. Podemos nosotros ver, allí en Jueces capítulo 14, versículo 5, al versículo 6, 2 versículos, y dice juntos, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo tras él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Manifestación del Espíritu de Dios.
en la vida de Sansón. Todavía no era el tiempo de la celebración del Pentecostés en el libro de los Hechos. Estamos hablando libro de Jueces, Antiguo Testamento, la manifestación del Espíritu Santo, dice el versículo 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y en esa manifestación, en esa investidura que Dios le da a Sansón, ¿qué es lo que hace Sansón? Despedaza al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en sus manos. ¿Era la fuerza de Sansón? No. Era la fuerza, el poder de Dios manifiesto en la vida de Sansón. Jueces capítulo 15, versículo 14, al versículo 15, 2 versículos, dice: pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallaron una quijada ¿Fue el poder de la quijada? ¿Podemos titular un mensaje de esa forma? El poder de la quijada del asno. Es el poder de Dios, hermanos, en la vida de Sansón. Es la manifestación del Espíritu Santo en la vida de Sansón. Jueces capítulo 3, versículo 9, versículo 10. ¿Sobre quién vino el Espíritu de Jehová? Sobre Otoniel, otro personaje importante en la narración bíblica. Vino sobre Otoniel y juzgó a Israel y salió en batalla. Y dice, y Jehová entregó en sus manos a todos aquellos sus enemigos. Pero es por el Espíritu Santo que está obrando en la vida. Jueces capítulo 6, versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre Gedeón. Y ustedes ya saben la historia. ¿Qué pasa con Gedeón? Con poquitos soldados pueden ganar una guerra de muchos soldados en contra. Pero pues, porque el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Leemos 1 de Samuel capítulo 10, del 6 al 13, excepto el 8. El 8 nos lo brincamos. Digo, para irnos más rápido. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que viniera a tu mano, porque Dios está contigo. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá el collado, fue allí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de ellos respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar
y llegó al lugar alto. ¿Sobre quién vino el Espíritu de Jehová? Sobre Saúl. ¿Y cómo recordamos a Saúl? Aquel rey malo. Pero el Espíritu de Dios estuvo sobre él. ¿Y qué hizo cuando el Espíritu de Dios estuvo sobre él? Profetizó. Ser testigos. Profetizó. Habló de Dios. Me encantó el versículo 7. Regresemos a él allá y nos dice: cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Amados hermanos y hermanas, realmente Dios es un Dios vivo y Dios nos ha dejado la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de poder y cuando está en nosotros, podemos nosotros ser testigos de Él. En Crónicas encontramos, en Segunda de Crónicas encontramos a otro personaje, en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, versículo 14, versículo 15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedréis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces nos dice que allí estaba Jaziel. Y el Espíritu de Dios, hermanos, vino sobre él en medio de la reunión. En medio de una reunión se manifiesta el Espíritu Santo. Y lo hermoso que le dice es que no es tuya la guerra, sino es mía. Cuando tú te dejas dirigir por el Espíritu Santo, te ahorras muchos problemas, muchas depresiones, mucho estrés. Puedes dormir tranquilo, tranquila. No se te va el sueño. ¿Por qué? Porque estás dejando que el Espíritu Santo esté obrando en tu vida. 1906 es cuando empiezan las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia pentecostal. En ese tiempo hay un despertar en la adoración. En ese tiempo hay un despertar en el crecimiento de la iglesia pentecostal. Y eso es lo que trae los conflictos entre las otras denominaciones. Sin embargo, la iglesia pentecostal crece. ¿Por qué crece la iglesia pentecostal? Porque adora a Dios y porque testifica de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo, la palabra nos dice que el propósito mayor de la venida del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios es para ser testigos. La mayor evidencia de que eres un hijo de Dios ungido por el poder del Espíritu Santo es que eres testigo de Dios. Vas a compartir el amor de Dios para con otras personas. Por ello, hermanos, hermanas, podemos nosotros confiar si estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer en la gran comisión, confiar que el Espíritu de Dios está con nosotros, está en nosotros. No está quieto, siempre nos mueve a la predicación. A aquellos que quiere compartirles del Evangelio. Nos va a llevar de un lugar a otro, nos va a mover de un lugar a otro.
porque lo que quiere es que compartamos el Evangelio. No es que hagamos otras cosas. Por eso les decía, la mayor evidencia de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas es para ser testigos de Cristo. Y lo cantamos hace un momento. Si prestamos atención a la lectura del canto que cantamos, nos dice, recibiréis poder, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Y sigue diciendo el himno, el canto, el cantito, no es un himno, es un canto. En Jerusalén, Judea también, Samaria y hasta el final. Entonces, si tú quieres realmente moverte a través del poder de Dios, por su Espíritu en tu vida, busca ser ungido por el Espíritu Santo. Busca ser investido por el Espíritu Santo. Búscalo. No solamente es tener la palabra de Dios, llenarte del conocimiento, eso es bueno, ya lo compartí 2 semanas anteriores. Aprender del Señor, obteniendo conocimiento académico, conocimiento práctico, pero ese conocimiento acompañado, girando en el eje del Espíritu Santo, va a ser poderoso para que otros puedan venir a los pies de Cristo. Por ello, amados hermanos y hermanas, yo les invito en esta tarde que clamemos a Dios para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Y les dije que no había manera de que me digan que no es bíblico, porque leímos más Biblia que hablar. La enseñanza fue más bíblica hoy que estar hablando en interpretación del texto. Busquemos siempre el mover del Espíritu Santo. No importa la edad. No importa si eres grande, muy grande, si eres muy pequeño. Cuando el Espíritu Santo viene en la vida de las personas, tiene un propósito y se manifiesta con ese propósito. El Espíritu Santo, hermanos, jamás se va a manifestar en tu vida para que te pelees con el hermano. Jamás. No, yo estoy lleno del Espíritu Santo y empiezas a discutir con el hermano. Le citas todos los textos que te aprendiste de memoria. No. El Espíritu Santo viene a tu vida para que seas testigo. Testigo de lo que Él ha hecho. Y cuando somos testigos, hermanos, estamos cumpliendo con el gran mandamiento de ir y predicar el Evangelio. Estemos en pie, hermanos, oremos al Señor. Padre, nuevamente queremos agradecerte. Siempre la enseñanza de tu palabra, Señor. Cuando acudimos a ti, Señor, hemos recibido el bautismo del agua para el perdón de nuestros pecados, como el sello del pacto que somos pueblo tuyo, Padre. Pero cuando tú vienes y nos das de tu Espíritu Santo, lo haces con el propósito de que podamos ser testigos tuyos. Porque desde el inicio podemos verlo en tu palabra, Señor. En el día del Pentecostés, Padre Celestial, hubo la manifestación del poder de tu Espíritu Santo en lenguas. Y el propósito de las lenguas era para compartir, ser testigos de lo que tú habías hecho en todas las personas que habían llegado de diferentes pueblos, naciones, de diferente idioma. Y como dice tu palabra, Padre, cada uno los escuchó hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Por eso dice tu palabra, Padre, que no es para provecho nuestro. Ayúdanos, oh Dios, a buscar más de la unción de tu Espíritu Santo. Porque en el mover tuyo en nuestras vidas,
como se le dijo a Saúl, cuando estas señales sucedan, haz lo que te venga en mano a hacer, porque tú estás con nosotros. Padre, ayúdanos como iglesia a vivir siendo dirigidos por tu Espíritu Santo hacia donde tú nos quieras llevar para el crecimiento de nuestras vidas, el crecimiento de tu iglesia, de tu pueblo. Te lo rogamos y nos ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.